Ahí está. Bien, hoy pasamos a la lección número 2, que trata de la transformación que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Aquí estoy listo para compartir pantalla y así se llama. Salvos con un propósito. ¡Wow! A ver, ¿cómo? ¿No soy salvo para que me vaya bien en lo que yo quiero? Dios es tan grande que nos sorprende en muchas áreas, pero hemos sido salvos con un propósito superior a lo que nos imaginamos. Y para ello vamos a ir a Tito. Sí, esta carta pastoral, como se le llama, es una carta personal. Pablo escribió mayoritariamente cartas a iglesias, ¿no es cierto? A veces a iglesias que se reunían en casa, pero esta carta, Tito, es una carta personal para un amigo de él, para un compañero en el ministerio. Recuerden que pueden usar el índice, así que no se preocupen si se demoran un poquitito más. Allí en el capítulo 2 y versículo 11 al 15, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos de los hombres. ¿Dice eso? No. Dice todos. El Señor murió en la cruz por toda la humanidad. Y aquí, cuando leemos hombre, ¿no es cierto? En castellano no se refiere al género masculino. Ahí se refiere al ser humano, a mujeres, hombres, mayores, adolescentes, ¿no es cierto? Niños de 7, 8 años que quieran aceptar al Señor. ¡Wow! Él quiere que todos sean salvos. ¿Qué dice el versículo 12? Enseñándonos que renunciando nosotros a la impiedad y a los deseos mundanos, miren, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Oh, qué versículo 13! En realidad no estamos estudiando la carta de Tito, así que no me puedo detener mucho en este versículo 13, pero está enseñando de nuestro arrebatamiento, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Dice Pablo a Tito, aguardamos esa esperanza bienaventurada, esa esperanza, ahí voy a admitir, esa esperanza feliz y la manifestación, sí, porque veremos cara a cara a Jesús. ¿Lo sabía? Sí, pero ese es una de las últimas lecciones cuando hablemos de escatología, cuando hablemos del futuro. Qué maravillosa esperanza que tenemos. El 14. ¿Quién se dio a sí mismo? Está hablando de Jesús por el versículo anterior. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para pagar el precio, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Ahí está el propósito mayor. Sí, Jesús murió en la cruz para que nos reconciliemos con el Padre. Jesús murió en la cruz para que tuviésemos el perdón de pecados y seamos amigos de Él. Leíamos ahora que somos sus hijos, que Él vive en nosotros, que escucha nuestras oraciones, ¿no es cierto? ¡Oh, qué agradable! Pero esta vida en Jesús es más que eso. Es más que pedirle, ayúdame mañana con el trabajo, dame el pan necesario, tú conoces el proyecto que tengo, Dios mío, haz tu voluntad. Es más que eso, es más que eso. Es que Él quiere un pueblo propio, donde tú y yo estamos, ¿no es cierto? Un pueblo propio. Y esta palabra celoso en el original una palabra muy hermosa. Pablo la usa solamente 2 veces en sus cartas, el ser celoso. Ustedes saben que los celos son malos, pues nos hacen súper mal. Es más, es un pecado, así que
Si leemos aquí sin darnos cuenta de lo que dice el original, pensaríamos, ¿qué onda? Qué raro lo que está pidiendo. Pero sí, efectivamente, es desear intensamente, pero lo bueno, no el pecado, no lo que nos separa de Dios, sino que es celoso, deseoso. Miren, habla en el original, deseoso, ardiente. ¿Por qué? Por las buenas obras. La primera vez que usa Pablo esta palabra de ser celoso, la usa en 1 Corintios capítulo 14. No les voy a decir el versículo para que lo busquen, pero está más o menos en la mitad porque el capítulo es largo. Y ahí habla aquellos que anhelan los dones espirituales. Miren, Pablo quiere que deseemos ardientemente el agradar a Dios con las buenas obras y el ser lleno del Espíritu Santo. Es tan potente este mensaje que el versículo 15 él escribe, esto habla, esto exhorta. Miren, dice, esto reprende. Fíjense la actitud, fíjense lo serio que está enseñando aquí, le está diciendo a Tito. Por favor, lo que estoy diciendo, háblalo, exhórtalo, reprende si es necesario. Y dice con toda autoridad, o sea, esto es palabra de Dios. Nadie te menosprecie por lo que vamos a enseñar hoy día. Así que lo que tenemos acá es el proyecto de Dios, es el proyecto de salvación. El hombre, Adán y Eva desobedecieron, pecaron, ¿no es cierto? E introdujeron el pecado y la muerte a todos nosotros. Lo leíamos tanto en la lección número 1 como, perdón, sí, en la lección número 1, pero dividido en estos 2 jueves. Terrible. Pero Jesús, con su obediencia, ¡ja!, logra lo que acabamos de leer. Salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, pero darnos un propósito. Ser un pueblo celoso de buenas obras. Y fíjese todo lo que pedía, eh, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ustedes saben que la mayoría de las personas no viven así. Muy bienvenidos a los que están llegando. Veo a la Ro, a la hermana Evelyn, vi ahí a la hermana Fanny que se ha conectado. Ah, Eileen también, que el Señor te bendiga. Qué rico verte, Fanny, que el Señor te bendiga mucho. Y también a Yaneili, también muy bienvenida, muy bienvenida. Sigamos entonces, ya sabemos que tenemos un propósito en esta vida, y el propósito es agradar a Dios, y a través de agradar a Dios, ¿saben? Vamos a descubrir que somos de bendición para los demás. ¡Oh! ¡Qué increíble! Al agradar a Dios, ya nosotros gozaremos de esa paz, de esa alegría del Espíritu, pero a su vez seremos de bendición, seremos de ayuda a los que nos rodean. Eso quiero yo, eso quiero yo. A ver, ahora sí. En realidad, este gran cambio que yo le estoy invitando a realizar es una doctrina. La doctrina de la regeneración, como ustedes leen ahí, la doctrina de la regeneración. ¿Dónde sale esa palabra? Oiga, la única vez es en esta carta. Capítulo 3, sí, capítulo 3 de Tito. Leamos del versículo 4 para poder comprender. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Otra vez está hablando de la salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo veíamos los 2 jueves anteriores. Lo que tenemos no es porque lo merecemos, no es que ayudamos en la Teletón, ayudamos a las abuelitas a atravesar, ¿no es cierto?, la calle. Aquí no cuentan las obras para acercarse a Dios, solamente a través de Jesucristo, como lo hemos explicado en los videos anteriores. ¡Wow! Dice, sino por su misericordia. Claro, Él murió en la cruz por nosotros por amor,
por misericordia, el justo muriendo por nosotros los injustos, el inocente muriendo por los pecadores. Había una ley que dice, maldito es el que es colgado en una cruz. Así que Jesús, que nunca había pecado, tentado sí, pero nunca había pecado, él al morir en esa cruz está siendo maldito y está entonces llevando nuestros pecados sobre su vida. Recuerden que él experimenta lo que nosotros vivíamos antes, la muerte espiritual. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Oh! Experimentó esa misma muerte por nosotros. Qué terrible. Pero qué misericordia, qué amor. Dice que gracias a esa misericordia, gracias a esa salvación, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué expresiones más raras y palabras que no usamos nunca, ¿no es cierto? ¿Quién usa la palabra lavamiento? Bueno, sí, vamos a lavar. A mí me mandan a lavar la loza. A lavar la ropa. Uy, tan difícil lavar la ropa hoy en día, ¿no es cierto? Tal vez más difícil colgarla. Ya, hoy día estuve colgando ropa. El pastor colgando ropa. Sí, pues sí hay que, el Señor nos transforma. Bien, dice el lavamiento. Esa es una figura del Antiguo Testamento, que las cosas se purificaban con sangre. Uf. De hecho, los sacerdotes, cuando se tenían que preparar para su servicio, se tenían que lavar, literalmente, con agua limpia, el lavar. Claro, claro. ¿Sabían ustedes? Y gracias a eso que tenemos el Antiguo Testamento en forma tan precisa, es que los judíos la supieron transcribir. Tenían una fotocopiadora en ese tiempo. No, puro el lápiz, ¿no es cierto? Y el papiro. Oigan, letra por letra, taca, 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 taca. Y se preparaban espiritualmente. Cuando llegaban a la palabra Jehová, que ustedes saben que no la pueden pronunciar, se lavaban 7 veces. Y ustedes saben que hay versículos en el Antiguo Testamento que un versículo puede contener 3 veces la palabra Jehová. Así que 3 por 7, ¡wow! Oye, yo creo que los dedos quedaban como guaguitas, ¿no es cierto? Cuando nos lavamos con agua caliente. Miren la preocupación que tenían estos copistas. Sí, hemos sido lavados. Estábamos sucios con el pecado, estábamos sucios con nuestras mentiras y engaños. Y Él nos lavó, dice, por la renovación, nos renueva por el Espíritu, pero algo más hizo el Espíritu, regeneración, nos regeneró, aleluya, nos regeneró. En castellano, en nuestra versión leemos una sola palabra, pero como alcancé a mostrarles, en el griego son 2 palabras, perdón, es una palabra, pero que consta de 2 significados. Nacer de nuevo. Lo que estamos leyendo acá es por el lavamiento de nacer de nuevo. Eso es lo que dice, pero ha sido traducido por regeneración. Y claro, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un renacimiento. Pero también cuando me mandan a pintar la casa, no es que no me matan. Ya pintemos, ¿no es cierto?, la pieza, la casa. Hay tal vez errores en las paredes. A veces pintamos por encimita nomás, ¿no es cierto? Y después son los de la casa que saben, quedó bien tapado ese hoyo, o lo que se escribió me quedó. Pero esta regeneración, este volver a nacer, no es así una pincelada solamente, nos vamos a sorprender lo que hace el Señor. Es tan sorprendente lo que hace que hay un ejemplo que me gustaría que pudiésemos meditar. En Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a ver la historia de Zaqueo. Y aquí me gustaría que me ayuden, si activan sus micrófonos,
Pueden decir amén y ahí comienzan a leer el versículo. Amén. Exactamente así, amén, y empiezan a leer eh, Lucas capítulo 19, versículo 1, hermana Yaceni. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Continuó. Sí. Y corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, muchas gracias, Amén. hermana Yaceni. Muchas Amén. gracias. Qué agradable leer que Jesús vino a buscarnos a nosotros, que éramos pecadores, que éramos infames, hoy todas las cosas que éramos, y Él no vino a buscar lo mejor, la élite de los que se portan bien, ¿no? ¿Y quién se puede portar bien? Ya leíamos en la primera clase que nadie, no hay ni un justo. Se acordó de nosotros. Pero esta historia es muy interesante. Como publicano, trabajaba para los enemigos de los judíos, los romanos, ¿no es cierto? Era recaudador de impuestos, ¿no es cierto? ¡Qué puestazo! ¡Qué puestazo! ¿Habrá algún puesto así ya no sigamos. Oigan, y claro, pues enriquecían cualquier cantidad porque le robaban a los romanos, no entregándoles todo y cobrándoles más a los de su propia nación. No eran para nada queridos. Jesús tuvo un discípulo también que tenía este mismo oficio, Mateo. No sé si ustedes han visto esta serie de Jesús Chosen, se las recomiendo, muy bonita la historia, se ve a Jesús muy cercano y ahí muestran a Zaqueo, tal vez con un poquitito de Asperger, pero como buen contador, auditor, anotando todo, porque recuerden que Mateo fue el que escribió el Evangelio. Así que Zaqueo tenía la misma peguita, odiado por los judíos, amado por los romanos. Y Jesús entra a su casa. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué le habrá dicho a Zaqueo? Pero Zaqueo andaba con mala conciencia. Y en un momento dado, no, yo quiero corregir un error. Ahora, me veo a mí mismo, cuando conocí al Señor tengo miles y sigo con errores que hay que corregir. Pero Zaqueo pensó en todo lo que había robado. Y la ley establecía que si se pillaba al ladrón tenía que pagar 2 veces. ¿Y se fijaron cuánto él iba a devolver? Más de lo que estipulaba la ley. Devolvió, ¡pam!, 4 veces. Es que algo pasa cuando nos encontramos con el Señor. Algo cambia en nuestra vida. Y no solamente cambia, sino que nos llena de su amor. Claro, porque él demás pudo haber devuelto lo justo, devuelvo lo justo, y para eso habría estado bien, pero se llenó de tanto amor, se llenó de tanta misericordia, se llenó de Jesús, ¿qué? No, yo quiero dar aún más. He usado el ejemplo de Zaqueo para motivarles a lo que puede producir esa
regeneración del espíritu, el lavamiento, ¿no es cierto? No ahora con esa agua que ocupaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, no. Ahora somos lavados, pero por la regeneración. Y ya hemos entendido que esa palabra griega significa volver a nacer. Junto con esto, quisiera que vayamos a Mateo. Porque esta clase, esta segunda lección, de que consta de 2 jueves también, es muy necesaria y muy potente. Porque a veces pensamos que nos acercamos a Dios solamente para que Él pueda bendecirnos y ayudarnos y cumplir todos nuestros deseos, pero no es tan así. Y puede ser que alguien se desilusione en esta noche. No he escuchado ni un gol. ¿Ustedes han escuchado algún gol? No, pues no han empezado todavía. ¿Verdad? ¿Verdad que no han empezado? Sí, qué raro que no escuchaban. ¿Lo encontraron? Mateo capítulo 7. ¿Y quién quiere leer el versículo 21 al 23? Que active su micrófono y diga amén para captar ahí. Amén. Lady, por favor. Capítulo 7, versículo 21. Al 23, sí, por favor. Amén. Voy. Voy. Ya. Dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, hermana. Qué fuerte lo que hemos leído. El versículo 22 no se está refiriendo a personas como Zaqueo o como María Magdalena, pecadores aún. No, si ya se está refiriendo a nosotros que somos su iglesia, a nosotros que le servimos, a nosotros que Él nos ha usado justamente para esto. Yo he visto esos milagros, he visto esa sanidad de demonios. Es una oportunidad. Cuando estábamos orando por el jovencito, fue sanado y algo salió de él y golpeó las bancas hasta salir por la puerta. Quedamos todos como que, ya. Yo me acuerdo que quedó tan cansado que lo llevaron a la cocina del templo, terminó la reunión, todos contentos, felices, y después se acerca la señora del pastor, la Virginia, y me dice, oye, ¿quiere hablar contigo? Quiere hablar conmigo, ¿ya? Porque se siente raro. Porque se siente raro. Y me di cuenta que me dejaron solo con él en la cocina. No lo podía creer. Estamos sentados. Ya, entonces le dije, ¿por qué te sientes raro? Y ahí me dijo, me siento tan feliz, tan gozoso. Lo único que quiero hacer es correr a mi casa y abrazar a mi papá y decirle que lo amo. Yo me relajé entero, pero no entendí mucho hasta después que me explicaron. El papá era muy bruto con él. De hecho, porque él estaba así, él había trabajado con brujas ahí del sector. Y después han pasado los años y seguimos amigos. Pues hay una conexión, yo lo veo, él me ve y sabemos de qué estamos hablando. Él fue sanado de esto mismo. Y imagínense el amor que recibió. Zaqueo devolvió 4 veces lo que había robado. Este hombre, ¿no es cierto? Luis se llama. Devolvió amor a su papá, que el papá que lo trataba tan mal. Miren lo que hace el Señor, el cambio, la regeneración. Pero dice Jesús, no vale nada. No vale si es que no le obedecemos. Y de eso se trata esta lección número 2. No basta con ser salvos. Ahora tenemos que caminar como el Señor quiere que caminemos. Ahora Él necesita, requiere, por amor a nosotros, como lo vamos a leer ahora, y por amor a los que nos rodean, que podamos ser de bendición. Así que vuelvo a leer el versículo que leías, Lady. Señor, Señor,
perdón, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Esto que leíamos en Tito, de renunciar a toda impiedad, a renunciar a los deseos de la carne, es justamente esto, obedecer a Dios. En la regeneración, en el nuevo nacimiento, que todavía no hemos entrado de lleno al tema, miren, la introducción para larga, llevamos media hora, es justamente para esto. Fíjense lo que pasa. Versículo 24, Mateo 7, 24. Leímos el 21, la advertencia del Señor, por favor, obedézcanme. No solamente díganme, Señor, Señor, obedézcanme. Él inventa esta parábola, esta historia. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Yo no sé qué se predicó el domingo. Recuerden que estuvimos en retiro de pastores, ¿no es cierto? Fue el Andrés Palacio. Él me dijo el título durante la semana, que iba a hablar del buen pastor. Eso no más sé, no sé si después habrá cambiado de prédica. Tal vez ustedes recibieron un mandamiento, tal vez recibieron un buen consejo, tal vez recibieron, esto tengo que cambiar en mi vida, ayúdame Señor. Tenemos que hacer lo que escuchamos de la palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subráyelo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas estudiaban la palabra, enseñaban, pero no practicaban lo que enseñaban. ¿Qué es lo que me da autoridad espiritual a mí y a ustedes? El conocerle por la palabra, el buscarle, en vivir una vida, un pueblo celoso de buenas obras, como leíamos en Tito. Así que hay una tremenda bendición cuando le obedecemos. Construimos bien nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar. Si yo capto la lección de hoy, que no solamente me perdonó, no solamente me limpió, no solamente me hizo hijo de Él, no solamente el Espíritu Santo vive en mí, sino que, wow, hoy día vamos a estudiar que hemos vuelto a nacer. Bueno, hemos vuelto a nacer para lograr construir bien nuestras vidas. De aquí tenemos que salir, pienso en mí, un mejor esposo, un mejor papá. Tengo a mis padres en vida aún, así que un mejor hijo, un mejor hermano, tengo 3 hermanas, un mejor amigo. Yo me acuerdo en la juventud, ya era salvo, iba a los jóvenes, no me porté muy bien con un amigo y él me mostró un proverbio. El que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Flauta, le tuvo que pedir perdón y corregirme. Sí, pues. Y no solamente en nuestro entorno más cercano, tengo que ser mejor vecino, tengo que ser mejor compañero de trabajo. Pero ¿cuáles son sus compañeros de trabajo, pastor? Los consiervos, los demás pastores, el Leo, el Marcelo, los 15, ¿no es cierto? Y no solamente los, bueno, 15 conmigo, los 14, sino que a nivel nacional, tengo que ser buen compañero. Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Inclusive, tengo que ser mejor empleado. ¿Saben qué habla de cómo tengo que ser yo como empleado? Sí, pues habla también a aquellos que tienen pymes. Pymes chicas, pymes medianas o pymes más o menos grandes. Tengo un amigo que era miembro de la iglesia y tiene una pyme grande. Se hizo una casa grande. Pero seamos, ¿no es cierto?, empleadores. La palabra enseña cómo debo yo ser como empleador. Así que esto tiene injerencia en todas las áreas
de mi vida personal y también de mis relaciones. Así que es muy importante que podamos captar este tema. Bien. La Biblia nos enseña que al recibir a Cristo y creer en Él, lo hemos estudiado ya 2 jueves, hemos vuelto a nacer. Fíjense en esta cita. ¿Alguien la ve en la pantalla? ¿Alguien la quiere leer? Que active su micrófono y diga amén. Es 2 Corintios 5, 17. No sé si todos tienen ahí notebook o si no, leo yo. Leo yo. 2 Corintios 5, 17. Amén, amén, amén. ¿Me oyen? Hola. Ya, Evelyn, por favor. Ya. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Miren lo que estamos leyendo. Y si ustedes leen el contexto, habla de que hemos sido reconciliados con Dios y que Él nos pide que también llevemos reconciliación al mundo. Me imagino que están igual de conscientes que yo, vemos las noticias, toda la violencia que hay en los establecimientos escolares. Yo tengo a mi hijo, mi hijo menor está en 4º medio y está en uno de los colegios que ha salido en las noticias. Así que a los que son papás, ¿no es cierto?, o abuelos, abuelas, estamos hiper preocupados, pero sí, nos ha llamado a ser embajadores. En el contexto, lean los versículos siguientes, embajadores de la reconciliación. No hemos venido para, si me pegan, voy a pegar más fuerte. Si me roban, voy a robar 3 veces más. Si me acuchillan, ¿leyeron lo del profesor de religión era en el colegio de Concepción? No, que los apoderados entraron a matar, que le acuchillaron en el cuello y cuando vio que fue chico el corte, quería volver a acuchillar, imagínense. ¿Qué haríamos nosotros en esas situaciones? Pero también pienso yo que podemos orar como David, ¿sí? Se me ha hecho muy actual en estos últimos años, ya que la maldad que está profetizada aumentaría tanto. Líbranos de hombres violentos, líbranos de situaciones. Y Él lo puede hacer. Y si lo tenemos que vivir, ¿cómo vamos a reaccionar? Yo no puedo reaccionar como un hombre sin el Señor. Tengo que reaccionar con lo que estoy leyendo. Dice lo que están en Jesús. ¿Qué significa esa expresión? En Jesús. Estar en Jesús es confesar nuestros pecados, recibirlo como Señor en el corazón, recibirlo como amigo, como Salvador, ¿no es cierto? Y decir, yo quiero obedecerle. ¿Sí? Eso es estar en Cristo. Que no hago en esta vida lo que yo quiero, no, yo quiero hacer lo que tú deseas. Puede ser que a ustedes se estén preguntando, pero a veces no tenemos fuerza. Podemos pedirle fuerzas, aleluya, y Él nos ayuda. Pero sobre todo con esta doctrina, porque esta doctrina habla la regeneración de volver a nacer. Aquí Pablo ocupa esta otra expresión, nueva criatura es. Y ahí nueva criatura es una guagua, un bebé. En la iglesia, en pandemia, ¿cuántos bebés nuevos tenemos? Perdí la cuenta, ¿verdad? Serán unos 10 que han nacido en pandemia. Bendita pandemia en ese sentido. Un bebé nuevo. Y eso que yo ya, casi les digo mi edad, no lo pienso decir. Ya, yo tengo 53. Pero cuando acepté al Señor en mi corazón, tuve un nacimiento, una regeneración, algo que me limpió, que fue la regeneración, el nuevo nacimiento, y leíamos en Tito que era por el Espíritu. Así que yo tengo 2 nacimientos. Y ustedes que me están escuchando, que han recibido a Jesús en su corazón, que tienen la certeza de ser hijos de Dios, también tienen 2 nacimientos.
A ver, usted, hermana, ¿cuánto? ¿Se imaginan? Hermana Fanny, ¿cuántos años tiene? No, eso ahí sí que se desconectan de esta clase. Tenemos una edad física, pero interiormente, espiritualmente, tenemos un nacimiento nuevo. Tal vez meses, tal vez años, tal vez décadas. 53 años. 53 menos 11, ¿cuánto es eso? Bueno, porque a los 11 años me decidí por Cristo y me bauticé. Ese es mi nuevo nacimiento en esa época. Y dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense lo poderoso que es. Lo poderoso que es. Este versículo lo dijo Jesús. Vamos a leerlo directamente después en la palabra, pero ahora lo leemos aquí en pantalla. Es Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Ahora este versículo exacto es el... Es el 5. Es feo, es potente, es enorme. Desierto, desierto, dijo Jesús. Cuando se repite así, desierto, desierto, son expresiones y estilos, ¿no es cierto?, de los judíos de ese tiempo, que se va a decir algo muy importante. ¿Qué dices tú? ¿Qué expresión usas? ¿Cómo te pones corporalmente para decir algo muy importante? En ese tiempo era decir desierto, desierto, wow. Que el que no naciere de nuevo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjense la importancia de la regeneración. Fíjense la importancia de estar en Jesús. Si yo estoy en Jesús, soy nueva criatura. Si estoy en Jesús, he nacido de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es una promesa del Antiguo Testamento. Sí, tenemos varias citas ahí, no sé si las quieren escribir. Salmo 51:10, Ezequiel 36 del versículo 26 al 27 y Juan capítulo 14 y versículo 17. Aquí habla de que era profetizado el que naciésemos de nuevo. Tal vez podemos buscar la segunda cita, que es Ezequiel. Eso es un profeta mayor del Antiguo Testamento, así que busquen el índice donde diga Antiguo Testamento, y más o menos ya casi al final del Antiguo Testamento se va a encontrar con Ezequiel. Enorme, pero bueno, todos los profetas son enormes, pero este es muy especial. El versículo 26. Esto se lo está diciendo a los judíos. No sé si habrán entendido algo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro, no al lado, no dentro. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los judíos les costaba hacer esta última parte, súper idólatras. La única manera, porque aquí yo tengo una pregunta, ¿por qué es necesario volver a nacer? Es lo que estamos leyendo en Ezequiel. Cuando leíamos en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cuándo es que por fin el Señor logra que su pueblo le agrade? Cuando Él hace morar su espíritu en nosotros y produce todas estas cosas que hemos estado mencionando estos jueves y sobre todo lo de hoy. Es imposible cambiar nuestra antigua manera de vivir por nuestra propia cuenta. No sé si me explico con esa frase. Yo con mis fuerzas no puedo dejar de mentir. Yo con mis fuerzas no puedo dejar la pornografía. Yo con mis fuerzas
no puedo dejar de codiciar. Yo con mis fuerzas no puedo dejar de robar. Es que Jesús dijo estas palabras. Las pueden ver en Juan 8:34, para que lo anoten. Juan 8:34. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, ustedes me dirán, pero yo no miento. Pero tal vez teníamos otro pecado que nos ataba. Recuerden que hay personas inconversas que son súper buenas, maridos que son súper buenos, y eso que no conocen al Señor, padres, madres, esposas, hijos que son un 7, inclusive a veces mejores que los de la iglesia. Muchas veces los jóvenes se enamoran de gente que no conoce al Señor, y no es lo óptimo, no es lo deseable. De hecho, la Biblia aconseja que no se haga, pero muchas veces me dicen, es que él es mucho más varonil, él se porta mucho mejor que los jóvenes de la iglesia. ¡Wow! Que me duele aquello. Pero si un inconverso, aunque se porte muy bien, si rechaza a Jesús, está en su pecado, es esclavo de su pecado. Fíjense la cita que les menciono, Efesios 4:22. Aquí habla cómo era esa vida antigua que teníamos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo, no es género masculino ahí, es del viejo ser humano. Hombre. ¿Cuál es? Así que lo más bien ahí podemos traducir de la vieja mujer, porque ahí es ser humano. Así que les puedo decir vieja a ustedes. Oigan, despojémonos, yo que me creo joven, del viejo hombre, que está, dice ahí, viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Saben? Esa palabra ahí, viciado, en griego, está súper bien traducida aquí en la versión Reina Valera 60. Viciados, como un alcohólico, como un drogadicto. A eso se refiere. Ustedes saben que es un círculo. La expresión es aquí en Chile un círculo vicioso, ¿no es cierto? No logran, no logran, no logran. Así era nuestra naturaleza antes. Así éramos sin Jesús. Por eso es que no logramos dejar. Porque tal vez nos dábamos cuenta que el egoísmo me separaba de mi señora. Tal vez yo me daba cuenta, no, es que no le puedo mentir porque yo me veo que me alejo de ella y deja de confiar en mí. Y procurábamos decir la verdad. No, y ahí estaba la mentira. ¿Y es por qué? Porque estábamos viciados, viciados. Pero en Juan 8:36, ¿qué dice? Si el Hijo os libertare, Jesús, seréis verdaderamente libres. ¿Les gusta ese versículo? A mí me encanta. Cuando pienso en las diferentes debilidades que he tenido y que he sido liberado. Algunas fui libre inmediatamente cuando acepté al Señor y otras a través del tiempo. Y recuerden que siempre vamos a ser tentados. Así que hoy pensar que esa tentación que yo pueda tener, no, pues soy verdaderamente libre, regenerado, he vuelto a nacer. En Efesios 4:23 al 24 tenemos lo que leíamos en Tito al comienzo. Aquí está el propósito. Aquí está el por qué somos salvos. Sí, somos salvos para disfrutar de Dios. Somos salvos para ser amigos de Jesús. Somos salvos para enfrentar esta vida no solo, sino que con el Señor. Pero somos salvos con un propósito superior. Agradar a Dios y ser de bendición, como yo les decía. Así que aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¡Wow! Ese nuevo hombre es hombre, porque se refiere a Jesús. ¿A quién tenemos que imitar?
a Jesús. Lea de Jesús. Y no solamente los evangelios hablan de Jesús, sino que las cartas también hablan de cómo es Jesús. Apocalipsis habla cómo es Jesús. Tenemos que, ese es nuestro norte. Como Él amaba, como Él perdonaba. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No es según como se nos ocurre. Como pastores tenemos este ideal, así que hermanas, hermanos, por favor, este es el camino. No, lo que estamos leyendo es algo que está inventado. Qué palabra más fea, ¿no? Pues eso, y esto que se está grabando. Él ha diseñado las buenas obras por las cuales debemos seguir. Bien, para ir finalizando, tengo esta pregunta, porque, ok, entendemos, para dejar de pecar necesito volver a nacer, ok, lo entiendo. Para ser un hijo de Dios, ok, tengo que experimentar ese nuevo nacimiento. ¿Quién lo produce? No son nuestros deseos. No es que usted me aguante escuchar ya 1 hora, y estos 3 videos tiene que oírlo 10 veces cada uno. No. Sino que cuando yo con mi fe creo que Él me ha declarado inocente, creo que Él resucitó, confieso con mi boca, como lo leíamos el jueves pasado, ¿no es cierto? Que Él es el Señor de mi vida, el que produce el nuevo nacimiento es solamente el Espíritu Santo. Y ahora entonces vamos a buscar Juan capítulo 3 y lo vamos a leer en forma completa lo que él enseña en cuanto a esto. Desde el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, ¿a quién le decía? A un abuelito que por lo menos tenía 80, 90, porque era Nicodemo y él pertenecía se me escapó la palabra. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Pero es el juzgado de los judíos de ese tiempo, era lo top. Se me fue. Sanedrín. Muchas gracias. El Sanedrín. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, así que sabía de Biblia. Sí. Era sabio, sí. Era respetado por el pueblo. Mucho. Nicodemo era muy especial. Y le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el pobre Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo voy a volver a la guatita de mi mamá? El pobre no entendía nada. Y puede ser que nosotros también nos compliquemos. A ver, ¿qué estamos leyendo? Esto parece... no te preocupes tanto, sino que confía que el Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento cuando Él entra en tu vida. Quiero repetir lo que hablamos en el primer jueves. ¿Cómo estoy seguro yo de ser una nueva criatura, de ser un hijo de Dios? Es que el Espíritu Santo pone una convicción en el corazón. Soy hijo. Ustedes, soy hija. Si hay alguien que no tiene esta convicción, oremos ahora para que tengas esa convicción. Tal vez necesitas confesar tus pecados, tal vez no lo has hecho, tal vez estás convencido de lo que estamos leyendo, pero no estoy seguro si Él resucitó. Bueno, trabaja esta tarde, esta noche. Sí, creo que resucitaste.
y con tu boca, porque así dijo Pablo, el que cree en su corazón que Él resucitó y confiesa con su boca que es el Señor, es salvo. Y no es que las palabras sean mágicas, no. Lo que está en el corazón, eso sale por la boca. Yo puedo decir, ¿cuánta gente no dice Jesús, Jesús? ¡Uf! ¿No es cierto? ¡Ay, Jesús! ¿No? A mí no me gusta cuando lo dicen por decir. No, aquí en mi fuero interno, tú eres el Señor de mi vida. Lo confieso con mi boca. Tal vez se lo digo a los parientes, tal vez se lo digo a los vecinos. Se le reconoce porque dijo Jesús, el que me reconoce entre los hombres, yo le voy a reconocer ante el Padre y ante los ángeles. Pero el que me niega, también le voy a negar. Así que el nuevo nacimiento no lo producimos nosotros, ni la iglesia, ni los pastores, ni todo lo que tú puedas hacer. Es el Espíritu Santo, que hace esa transformación en nuestras vidas. Aquí tengo otra cita en Gálatas 5:25 que habla de lo mismo. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos vivido, hemos vuelto a nacer, el Espíritu Santo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, sí, todo esto ha sido gracias al Espíritu Santo. Yo he creído solamente, he creído en Jesús, en su palabra, pero el que me hace volver a nacer es el Espíritu. Y si el Espíritu nos ha hecho vivir, andemos entonces por el Espíritu. A ver si tengo más citas. Esta cita fue la que ocupamos la semana pasada, ¿no es cierto? Romanos 8:16 y Gálatas 4:6. ¿Qué hora es? ¿Me aguantan unos 5 minutos? ¿Son 5 para las 9? Vayamos por favor a 1 Corintios. Y ya con esto terminamos. Porque efectivamente, volver a nacer, eso es espiritualmente. Cuando por primera vez aceptamos al Señor, somos como un bebé. Pedro en su carta, en su primera carta, dice que como ya, aunque ya llevemos hartos años, pero seamos como bebés recién nacidos, deseando la leche, no la leche Coluno o otra marca, sino que la leche espiritual. Pero habla entonces de que podemos ser bebés. Leamos, por favor, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Después dice, como a niños en Cristo. Me faltaría demostrar, y se lo puedo hacer la próxima semana, cómo ve la humanidad el Señor. El Señor ve, ya sí, obviamente, el Señor sabe que estamos en Santiago de Chile, eso lo sabe, y los límites y todo. Pero Él ve a la humanidad con un prisma distinto al nuestro. A todos los inconversos, Él los llama por gentiles. Después, al pueblo de Israel le llama por Israel. Y luego a nosotros que somos salvos, que somos sus hijos, nos llama por iglesia. Así divide el Señor a la humanidad, a los gentiles, a los judíos y a la iglesia. ¿Quiénes son los salvos? La iglesia. ¿Quiénes son los que pueden orar para que el Señor haga su obra aquí en la tierra? La iglesia. Los gentiles, la única oración que va a contestar es cuando aceptan a Cristo por primera vez. Los judíos, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y en la iglesia hay dos divisiones. Sí, en la iglesia hay dos divisiones. Algunos son niños en Cristo. ¿Ven? Ahí está el nuevo nacimiento. Niños en Cristo. O
el sinónimo es un poco más feo. Carnal. ¿Qué significa carnal? Si estuviéramos en México, hola carnal. No sé si le mostraron a sus hijos estas películas Huevos. Ahí hablaba, era mexicana esa película. Ah, sí, la he visto. La primera es muy buena, la segunda más o menos y la tercera no. Pero la primera, mis hijos, el del medio no podía ver la introducción cuando los huevitos se parten ni las manos, no, quedaba llorando, pero después veía la película. Ellos eran mexicanos, pues carnal, hola carnal. No se refiere a carnal de amigo, se refiere a que seguimos el pecado, seguimos desobedeciendo. Pero, aunque yo siga desobedeciendo, aunque todavía el Señor, perdón, todavía Jesús no es el Señor totalmente de mi vida, pero soy un niño en Cristo. ¡Qué interesante! Porque tal vez ustedes, al igual que yo, no, es que todavía no venzo aquello, todavía me enojo en eso, todavía me da envidia eso otro. Y estamos luchando, pueden ser otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, estamos en desarrollo como las guaguas, los bebés, los niños, los jóvenes. Díganme si a nuestra edad nos seguimos aprendiendo, ¿sí o no? La vida en el Señor es un crecimiento, es un crecimiento. A eso se le llama santidad. Y eso es el capítulo 7 de las lecciones, así que ahora no voy a mencionar mucho, pero eso es la santidad, es progresiva. Cuando nos acercamos al Señor, todo fue automático. Nos perdonó automáticamente, nos declaró inocentes automáticamente, nos hizo hijos de Él automáticamente, nos regeneró automáticamente, así, al acto, pum, pum, lindo. Pero la santidad también, pero a diferencia de las otras bendiciones, la santidad hay que trabajarla. No se trabaja. Mis hijos no se esfuerzan para ser más hijos míos, ¿no? Pues son hijos. Somos hijos, aleluya. Pero la santidad hay que trabajarla. ¿Qué pasa con nuestros hijos desobedientes? La comunión, la amistad, el compañerismo. Y más encima nos piden algo. Bueno, pero ¿qué pasa a un hijo que es obediente, un hijo que ha entendido la importancia de respetar a los papás? La comunión, el compañerismo, la amistad, ¿no es cierto que es distinta? Es lo mismo con nuestro Señor. Él es literalmente nuestro Padre Celestial. Jesús, sí, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero también dice la palabra que es nuestro hermano mayor. Oh, habría que buscar esa cita. Oh, es nuestro hermano mayor. Dice que va a compartir su heredad. Tal vez como chilenos no nos llama mucho la atención porque las heredades aquí en Chile, la mitad es para la señora, si es que no ha cambiado, tal vez estoy desactualizado. Y la otra mitad se reparten todos los hermanos, ¿no es cierto? Pero en Israel no era así, po. Yo creo que ahora ha cambiado en el Israel moderno. Pero en ese tiempo no, pues. El que se llevaba la tajada del 80% era el hijo mayor. El 20% o el 15% era para la viuda y para los otros hermanos. Y a veces tenían como 10 hermanos, así que imagínense las partes chiquititas. Pero el hermano mayor era inclusive el que decidía a qué Dios iban a servir. Imagínense, tomaba un rol patriarcal. Yo sé que suena súper feo esa palabra, pero el rol del papá de la casa. Bueno, dice la palabra que Jesús, como heredero, nos da toda su herencia. No va a repartir con nosotros el 20%, Él reparte todo. ¡Wow! Cuando estemos en el cielo. Obviamente que no va a repartir de que Él es Dios. No. Nosotros vamos a seguir ahí siendo nosotros nomás, pero transformados. Nunca más vamos a pecar, vamos a ver al Señor cara a cara. Qué hermoso el tiempo que nos espera. Así que en la iglesia hay hermanos carnales y hermanos espirituales, estamos leyendo. Pablo hace mención
y rotula a los que son inconversos. Lo encontramos en el capítulo 2, pero versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. ¿Se han fijado que cuando queremos explicar algo a las personas inconversas es como que no nos entienden? No, pues no lo pueden percibir. ¿Por qué? Pablo dice que son de la naturaleza, de la biología, son naturales. Para poder entender las cosas de la Biblia tenemos que ser regenerados, vuelto a nacer. Ahí se abren nuestros ojos, se abre nuestra mente, se abre el corazón. ¿Por qué se abre el corazón? Leamos el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que podemos percibir las predicaciones cuando el Señor nos habla. No estamos solos en este universo. Hay un Dios en tres personas, el Espíritu, el Padre y el Hijo. ¡Wow! Hay una vida después de la muerte. ¡Wow! Yo puedo orar por sanidad y Él me sana. Es porque cuando se mete el Espíritu Santo, nos pone la mente de Cristo. Así que ese nuevo nacimiento es como desarrollar la mente, desarrollar nuestra capacidad. A mí nunca me gustaron las matemáticas. A mis hijos que duermen al lado, sí les gusta, por algo estudian esas ingenierías que cuando conversan yo no capto nada. Yo uso la calculadora, pues 2 más 2 es 4. Hasta ahí quedo yo, súper bien. Por eso que antes les pregunté cuánto era 53 menos 11, una cosa así. ¿Por qué necesito la calculadora? Bueno, no desarrollé, no quise desarrollar ese aspecto de mi cabeza. No vaya a ser que algún aspecto de las doctrinas no lo voy a desarrollar. No, lo voy a hacer a mi manera. Cuando hago eso, estoy construyendo sobre arena. No voy a ser un buen marido. No voy a ser un buen esposo, lo mismo. Un buen hijo, un buen hermano, un buen compañero, un buen vecino. Necesito desarrollar la mente de Cristo, que la mente de Cristo sea la que domine mi propia mente. Eso es fácil porque hemos vuelto a nacer. Un inconverso, un natural, no puede agradar a Dios, imposible, pero nosotros sí. Bien. 1 Corintios 3, parece que son más de 5 minutos, pero ya estoy por terminar. Versículo 2, 3:2. Os di a beber leche, porque es lo que beben los niños, y no con una comida más robusta, ¿no es cierto?, por otros, porque aún erais carnales, ni sois capaces todavía. Hay hermanos en la iglesia que no son capaces de una buena comida espiritual, porque tal vez no voy a seguir mintiendo, no voy a seguir haciéndolo a mi manera. Y en toda esta violencia, los que de ustedes manejan auto, ¿no les pasa que nos ponemos un poco como los demás? ¿Cómo están los demás para manejar? Uy, que cuesta manejar hoy en día. Se enojan, la bocina, el garabato, la mano afuera, pero si ellos se equivocan, no, uno no se puede quejar porque no están ni ahí. A veces como que uno empieza a manejar igual, cuidado, no. Tenemos que hacerlo todo a la manera de Dios. El carnal no es capaz todavía. ¿Qué necesita el carnal? Biblia, estudiar, orar, obedecer. Y eso entonces la santidad, y nos convertimos en espirituales. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y hay hermanas y hermanos así en la iglesia. No sois carnales, miren, y andáis como hombres. ¡Ja! Un niño en Cristo es un carnal. Un carnal, un niño en Cristo, vive esta vida como si fuera un inconverso. Pero no los podemos juzgar.
Dice, acabamos de leer ahí en el versículo 1, que son niños en Cristo, son salvos. Tal vez en la iglesia hemos pillado, lo vi mintiendo. Estaba con su señora y el caballero cristiano de la iglesia miró a otra hermana con ojos feos. Claro que nos duele, po. Y como pastor ahí nos tenemos que acercar, pero no podemos juzgarlos. ¿Por qué? Porque son niños en Cristo. Tienen que seguir madurando. Y puede ser que ustedes ya se han topado en la iglesia con hermanos que dicen que llevan 30 años. No, yo nací en esta iglesia y tal vez se portan más o menos. La edad en la iglesia no vale. Puedo seguir siendo carnal. Hay carnales de 40, 50 años en la iglesia, pero también hay muchos espirituales. Y el Señor nos ha invitado a ustedes, a mí, a ser espirituales. Espirituales es seguir al Espíritu, obedecerle. ¿Qué es obedecer al Espíritu? Es ponerse audífonos. A ver, háblame. Puede ser que nos hable en profecía, pero usualmente nos habla por su palabra, su palabra. Creo que eso es todo para hoy. Voy a revisar. Sí, ya lo otro es para la próxima semana. Así que hermanos, hermanas, en Jesús somos nueva criatura. Tenemos todas para ganar. Podemos obedecerle porque el pecado no nos domina. Miren, el pecado no nos domina. Preguntas, acotaciones, algo que dije mal, que necesitan corregirme. Tal vez paramos aquí el video porque se termina la clase.